Hola, hola mis amores, bienvenidas a un tutorial más en crochet y tejidos. Para el día de hoy quiero enseñarles a hacer una hermosa puntada. Es muy bonita, es muy sencilla de realizar y nos puede servir para aplicarla en cualquier cosa que queremos realizar. En un gorro te va a quedar súper hermosa, en una diadema, incluso en un short te puede quedar también muy bonito. Podemos crear muchas cosas con ella. Hoy te la quiero enseñar aplicada en un monedero. Voy a realizarte un monedero. Voy a utilizar estos tres tonos. Este es macramé, 2 milímetros de grosor, una tijera, una aguja lanera y mi gancho. Voy a utilizar el 2.0 para que me quede más cerrada la puntada. ¿Listo? Si quieres utilizar, también puedes utilizar un gancho número 3, te va a quedar perfecto para este material. Bueno, la cantidad de hilo que vamos a utilizar va a depender de lo que vayamos a hacer y el grande que vayamos a hacerlo, ¿cierto? Yo voy a utilizar muy poquito. Te voy a decir que voy a utilizar aproximadamente de 10 a 15 gramos de cada color. Es lo que voy a utilizar, pues es muy poquito. ¿Listo? Si lo vas a hacer en un solo tono, pues entonces pueden ser 30 gramos o máximo 40 gramos es lo que te vas a ocupar en este monedero que voy a realizar. Bueno, antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita si aún no estás suscrita, para que así te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que vaya subiendo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, mis amores. Voy a colocar este color azul, voy a acercar un poquito la cámara y vamos a iniciar montando, chicas, un total de 27 cadenas. Voy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta tener 27 cadenas. Bueno, después de tener nuestras 27 cadenas, me voy a ir aquí. En el siguiente punto que tengo aquí, voy a sacar y voy a hacer punto bajo. Levanto 1, 2, 3 cadenas. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a realizar punto alto. 1, 2 cadenas y en el mismo lugar punto alto. Así. ¿Ven? En el mismo espacio 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a contar nuevamente. 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer punto bajo. Ojo, punto bajo. Así. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta punto alto. 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Y ya estoy repitiendo acá lo mismo que hice hasta aquí. ¿Ven? Punto bajo, 3 cadenas, 2 puntos altos separados con 2 cadenas. Repito, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo espacio. Y ahora repito lo mismo. 1, 2, 3 cadenas y voy aquí. 1, 2, 3, 4, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y cuento 1, 2, 3 en el cuarto punto alto. 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Y termino con una cadena. Aquí voy a hacer lo mismo. 2, 3 cadenas y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. ¿Ven? Así como inicio, finalizo. Y ahí tengo la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a componer la puntada que vamos a estar trabajando. ¿Cómo la vamos a realizar? De la siguiente manera. Levantamos 1, 2, 3 cadenas. Ahí mismo donde hicimos el punto bajo. Giro, lazada y este punto, primer punto alto que tengo aquí, lo voy a tomar en relieve por detrás. ¿Ven? Por detrás. Y voy a realizar punto alto de la siguiente manera. Paso por 1, paso por 2
y luego por 2. Como si estuviéramos trabajando un punto doble alto, pero no vamos a tomar doble lazada. Lazada, entro y un punto alto normal. Lazada, entro, saco, paso por 2 y luego por 2. Y llevo 2 puntos y 3 puntos. Entonces, punto alto en relieve, 3 puntos altos, cadena de separación y en el mismo espacio repito 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada y este punto alto lo tomo en relieve por detrás. Paso por una, paso por 2 y luego por 2. Deja así como nos va a ir quedando. Siempre que tomemos el punto alto lo vamos a hacer en relieve. Los del centro van normal. 3, una cadena y 3 puntos altos. Voy a repetir, lazada. Aquí en este espacio no voy a tejer. Me voy a saltar aquí, donde tengo los 2 puntos juntos. Tomo en relieve. Paso por 1, paso por 2 y luego por 2. En el espacio de las 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el mismo espacio repito 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada y el punto alto lo tomo en relieve. Saco, paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Vuelvo y tomo los 2 que están juntos. ¿Ven? Punto relieve, en el punto alto, en el centro de las 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación y repito 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y finalizo así como inicié acá, con un punto alto, donde en el punto bajo donde levanté las 3 cadenas, ahí voy a levantar el punto alto, así. Ahora voy a cambiar el color para la segunda vuelta. Bueno, mis amores, les voy contando. Vamos a realizar el motivo cada 2 vueltas. Bueno, aquí hay un motivo realizado. Les voy a enseñar cómo vamos a montar la siguiente vuelta y así como montemos la siguiente vamos a ir repitiendo siempre. Así como montamos la azul, la que viene, y como vamos a montar esta, la que sigue. ¿Sí me entienden? Entonces se van a ir repitiendo las 2 vueltas. ¿Ven? Porque es lo único que va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Les voy a explicar. Y aquí donde cambio mi color, levanto 1, 2 y 3 cadenas. Ajustamos bien, giro. Entonces, de esas 3 cadenas, voy a sumar 2 cadenas más para 5. Lazada y en el mismo espacio, un punto alto. Ahí está. Entonces, al inicio me van a quedar 2 puntos altos, ¿sí? Separadas con 2 cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en el centro del abanico donde dejé la cadenita de separación voy a hacer punto bajo. Ahí. Ahora levanto 1, 2 y 3 cadenas. Y estos 2 puntos que están aquí en relieve voy a tomar, miren, aquí se encuentran, voy a tomar este de acá por la parte de abajo. ¿Ven? Por la parte de abajo. Saco. Entonces paso por 1, paso por 2 y luego por 2. 2 cadenas. Y ahora voy a tomar este de acá. Por arriba. Saco. Paso por 1, paso por 2 y luego por 2. Y me va a quedar así.
Me va a ir quedando cruzadito y en relieve. 3 cadenas y cierro en el centro del abanico donde dejé la cadena y repito lo mismo. Voy a guardar estas dos tiritas, estos dos piquitos, para que no nos molesten y no se me vayan a confundir. ¿Listo? Voy a cortar aquí para que no nos confundan. Levanto nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Voy a la parte de adelante y aquí donde se encuentran los dos puntos en relieve, 1 y 2. ¿Ven? Tomo el de este lado primero, por debajo. Este siempre va por debajo. Aquí. Saco, paso por una, paso por dos y luego por dos. 2 cadenas de separación, lazada, y voy al siguiente por arriba. 1, 2 y 2. 3 cadenas y cierro en el centro del abanico. 1, 2, 3 cadenas y debo finalizar como inicié de este lado, con 2 puntos altos separados con 2 cadenas. Entonces aquí, punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Voy a girar y voy a hacer lo siguiente. Levanto 3 cadenas y en el centro voy a hacer 2 puntos altos. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer medio motivo. De este motivo que tengo aquí, voy a hacer la mitad, es decir, un punto en relieve y 3 puntos altos. Ya aquí tengo los 3 puntos altos y este que tengo aquí lo tomo en relieve. Paso por 1, por 2 y por 2. Paso a esta que tengo acá que me quedó en crucecita, tomo el punto en relieve, paso por 1, por 2 y por 2. Y en el centro 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Cadena y nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y sobre este punto alto, punto relieve. Y así me va a ir quedando. Entonces aquí vuelvo a repetir un abanico entero, que es este, y aquí al finalizar voy a tejer nuevamente medio motivo. Entonces ya aquí tengo los dos abanicos y entonces en este voy a hacer medio. ¿Cómo lo voy a hacer? El primer punto en relieve y en el espacio de entre los dos puntos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Entonces esto es lo que vamos a realizar. En la siguiente vuelta deben quedarme 3 abanicos completos, ¿ven? 1, 2 y 3. En la segunda vuelta me van a quedar 2 completos y medio de cada lado. Esto es lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta, ¿bien? Para que no te confundas, puedes utilizar 2 colores. Ya tú sabes que si vas a utilizar azul y gris, los azules siempre van a ser de 3, los grises van a ser de 2 enteros y 2 de medio motivo. ¿Listo? Yo voy a utilizar 3 colores, así que no voy a llevar esa misma secuencia, pero sí sé que cada 3 vueltas o cada 2 vueltas vuelvo a repetir la primera. Ya tengo estas dos, ahora voy a repetir esta azul de aquí con otro tono. Bueno, aquí cambio el color, chicas, y subo 3 cadenas. Bien, voy a girar y ya saben que voy a repetir este mismo motivo del azul. Entonces, como estoy tejiendo por la parte de atrás hacia adelante, ¿sí ven? Para ir cruzando. Entonces, ya aquí en esta parte, si se dan cuenta, tengo 2 puntos en relieve juntos. Aquí 3 puntos cadenas lazada y voy a ir a este de aquí, al primero. Saco y hago el punto alto. 2 cadenas
y regreso al primero. ¿Ven? 3 cadenas y voy a cerrar en el centro del abanico con un punto bajo. Vuelvo a levantar 3 cadenas y ya estoy repitiendo lo mismo. Lazada en estos dos que tengo, uno aquí y el otro acá, voy a tomar el primero siempre por debajo. Paso por 2 y luego por 2 cadenas y ahora repito lo mismo en este de acá, por arriba. Paso por 1, por 2 y por 2. 3 cadenas y voy a cerrar en el centro del abanico. 3 cadenas y tomo en relieve nuevamente este de acá, este de acá por debajo. Paso por 1, por 2 y por 2. 2 cadenas y me regreso al anterior por arriba. ¿Ven? Paso por 1, por 2 y por 2. Y tengo que finalizar como finalicé de este lado. Voy a hacer una cadenita y aquí punto alto. Ahí. Levanto. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí empiezo a hacer nuevamente el motivo. Si se dan cuenta tengo 1, 2 y 3 y aquí tengo 1, 2 y 3. Me tienen que salir los mismos 3 motivos. Lazada, el punto en relieve lo tomo en relieve. 1, 2 y 3. En el medio 3 puntos altos. 2 y 3. Punto cadena y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y el punto en relieve lo tomo en relieve. Y ya tengo un motivo. Y así voy a hacer lo mismo aquí y luego aquí hasta tener los 3. Aquí tengo los 3. Finalizo acá, chicas, con un punto alto. Y es así como me va quedando. ¿Ven qué bonito se ve? Y es muy sencillo de realizar. Ahora con el siguiente color, que es el azul, voy a realizar esta que es la segunda vuelta. Ya hice la primera, que es esta, ¿ven? Ahora voy a montar nuevamente esta para que tengan una mejor idea. ¿Listo? Bueno, levantamos lo mismo, chicas. 3 cadenas. ¿Sí? Me falta una. 3 cadenas, giro. Y como recuerden que aquí vamos a hacer medio punto, entonces hago 2 cadenitas más, que son las de separación, y en el mismo espacio un punto alto. Ahí está. ¿Ven? 3 cadenas y aquí en el centro un punto bajo. 3 cadenas y aquí donde están estos 2 puntos en relieve juntos, ¿ven? Voy a tomar el de este lado por la parte de abajo, como lo hicimos en la vuelta anterior. Y punto en relieve. 2 cadenas. Y regreso a este de acá. Lo tomo en relieve por arriba. Y nuevamente 3 cadenas. Y cierro en el centro. Y así voy a continuar haciendo lo mismo. ¿Ven? Aquí tengo los 2 puntos en relieve. Tomo primero el de este lado y luego este. Y finalizo, chicas, acá con 2 puntos altos separados con 2 cadenas como aquí. Y es así como debe quedar. ¿Listo? Ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la segunda vuelta. Recuerden que iniciamos con medio motivo, es decir, 3 puntos altos
en el espacio contando las 3 cadenas que nos cuentan como un punto alto. Lazada, y este que está aquí lo tomo en relieve. Paso por 1, por 2 y luego por 2. Y ahí tengo medio punto o medio motivo. Lazada, paso al siguiente y aquí tengo que hacer un motivo completo, que quiere decir punto en relieve. En el espacio van 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y este en relieve nuevamente. ¿Listo? Y vamos a seguir la secuencia hasta llegar acá al final, donde realizamos otra vez medio motivo. Bueno, miren, acá finalizamos con medio motivo. Entonces tomamos este punto en relieve, que es el primero, paso por 2, luego por 2, y aquí en el centro 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Ven? Entonces miren que he llevado la misma secuencia: 3 puntos completos azules y 3 puntos completos fucsias. Aquí en esta fueron 2 completos y medio de cada lado. ¿Ven? Igual que acá arriba, medio de cada lado y 2 completos en el centro. Entonces vamos a seguir la misma secuencia. Yo voy a hacer un total, chicas, de 9 vueltas en total. ¿Ven? 9 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 5 más. Bueno, mis amores, miren, ya aquí tengo mis 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, porque no va a ser tan grande mi monedero, va a ser pequeño. Miren, me va a quedar cuadradito. Y chicas, si acá arriba pues le quieren colocar un brochecito y colocarle un botón, bien pueden hacerlo. O si en mi caso, por ejemplo, le voy a colocar este cierre aquí en la parte de arriba, pues también pueden hacerlo. ¿Ven? Yo lo voy a colocar aquí en la parte de arriba, pero antes voy a cerrar a los lados y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer aquí un nudito deslizado y voy a ubicarme aquí. Voy a entrar aquí en el primer punto de este lado y en el primero de este otro lado. Ahí, ¿ven? Que me quede parejito. Y voy a empezar aquí. Hice mi nudito deslizado. Allí. Voy a pasar. Punto deslizado. Ahora, este primer punto que está aquí me lo voy a saltar, igual que el de atrás. Entonces voy a ir aquí, a este punto alto con el punto alto de atrás. Y voy a levantar un punto alto. Sí, 2 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Este punto alto me lo voy a saltar. Tanto el de adelante como el de atrás me lo voy a saltar. Y voy a ir al siguiente, que es aquí, y cierro con un punto bajo. ¿Ven? Este me lo salto y continúo en este de acá. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a cerrar aquí abajo con un punto bajo y me va a quedar así. ¿Ven? Y así como hice de este lado, pues ahora voy a cortar y voy a hacer lo mismo de este otro lado. Entro aquí y me tienen que salir 2 abanicos como acá. Bueno, mis amores, miren, ya cerré de ambos lados de igual forma. Listo, me tiene que quedar igual. Ahí está. Así me queda.
por dentro. Miren qué sencillita y qué curiosita queda. Listo, ahora voy a colocar el cierre y les voy a explicar cómo lo voy a colocar. Voy a conseguir la aguja más delgadita que tenga y voy a utilizar el hilo del mismo color de cada lado, es decir, de este lado el fucsia y de este lado voy a utilizar el azul. Abro mi cierre y lo voy a colocar aquí. Miren, esta punta la voy a colocar aquí. ¿Ven? Y con este color voy a hacer un nudito deslizado y lo llevo a la parte de adentro. Voy a entrar aquí al primer punto del color fucsia y voy a pasar mi gancho por el cierre. Ahí paso el hilo por dentro y saco. Ahí. Ahora voy a ir punto por punto pasando aquí. Voy al siguiente punto, atravieso el cierre. Bueno, mis amores, entonces esta sería una opción de ir colocándolo punto por punto con el mismo hilo. ¿Ven? Así. La otra opción que les doy es con un hilo y una aguja normal, pues pueden ir cosiendo el cierre y de igual forma les va a quedar muy bonito. ¿Listo? Entonces yo voy a continuar aquí. Ustedes lo pueden colocar como lo quieran o como les parezca mejor. Bueno, miren, ya aquí he terminado de colocar mi cierre, así va a quedar por dentro y así nos va a quedar por fuera. Queda muy pero muy bonito, es una puntada muy pero muy hermosa. Entonces, chicas, no siendo más por hoy, espero que les haya gustado el tutorial, que les sea de utilidad, que lo puedan realizar o que puedan aplicar esta hermosa puntada en cualquier cosa que quieran realizar. ¿Listo? Entonces, de igual manera les estuve enseñando el día de hoy tanto la puntada, de igual manera cómo aplicarla en un hermoso monedero. Entonces, nos vemos en un próximo tutorial.